Gracias a los organizadores por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Y bueno, vamos de frente a lo nuestro. Yo voy a tratar el tema de la ética y la corrupción de una perspectiva un poquito diferente, menos técnica y más reflexiva y de repente humanista sobre la materia. El tema de la corrupción tiene que ver con, pues, en buena parte, con muchas de las ideas que hoy día existen entre nosotros. Hay funcionarios que son corruptos, sí, claro. Hay otros que de repente no lo son, pero pues tienen una línea ética algo confusa, algo de repente distorsionada, que hace que de repente no perciban la ilegalidad o la antieticidad de sus actos. Pero en realidad todo esto viene de más atrás, fíjense. Cuando se habla de la ética, hasta hace un tiempo había un concepto clásico que decía, ¿qué cosa es la ética? La ética es obedecer un conjunto de normas, es hacer caso a un conjunto de normas. Ese es el concepto clásico tradicional de la ética, vista entonces como el respeto, el cumplimiento de un conjunto de normas y valores preestablecidos que además estaban recogidos en un código moral. Entonces, ese es el concepto clásico de ética. ¿Cuál era el sustento de esa ética? ¿De dónde salían esas normas y valores? Bueno, para algunos salía de Dios. Ya después, más adelante, se habla de la naturaleza y después también, ya más modernamente, se basaba en la razón, en la emoción, en los valores, etc. Entonces, la ética era vista como un código al que teníamos que obedecer y que podía tener un origen divino, natural, racional, axiológico, etc. Hasta ahí podíamos hablar de una verdad moral que era única, que era cierta y que era inmutable. Pero luego, con el desarrollo de la historia, en la edad moderna, se sigue pensando que existe un código moral, pero que este código admite distintas lecturas. O sea, se acepta que el código moral pueda ser leído de diferentes maneras, planteándose también que nadie puede pretender imponer su lectura a los demás. Así se reconoce la libertad de conciencia, pero manteniendo la idea de que había un código de ética que se seguía creyendo que era un código único. Y ahí termina la edad moderna. Pero viene la época postmoderna, que es donde nos encontramos, y ya no hay un código de referencia para la opinión pública. Ya no hay un código. Han desaparecido los modelos morales. Ya no hay los referentes, los íconos, los modelos. Y más bien se generaliza, se difunde y se expande la idea de que las normas éticas son subjetivas, de que la ética es algo que depende de cada uno y de que existen diversas formas de racionalidad. Y ese es un poco el contexto en el que nos encontramos, donde hay esta especie de subjetivismo ético o relativismo moral. Y la ética, en todo caso, pasa a entenderse a lo más como una cierta construcción convencional que realizan los individuos para atender a sus intereses. Entonces aquí la idea es que cada uno elige su forma de vivir y mientras no afectes a los demás no hay ningún problema. Y ese es el contexto sobre el cual pues se desarrolla la época actual. Y esto tiene que ver con algo que explicaba un filósofo polaco ya fallecido hace poco, Zygmunt Bauman. Él decía que estamos ante una modernidad líquida. ¿Qué significa esta idea de liquidez? Es una metáfora interesante. Fíjense ustedes que hoy en día los modelos han desaparecido. Pensemos en la política. Antes habían modelos de política. Había tal persona o tal otro que eran líderes y la gente los admiraba, los seguía, etc. Y así también los grandes pensadores. También. Entonces habían los referentes morales, éticos, filosóficos, etc. Hoy día eso parece haberse desintegrado. Como se han desintegrado, se han diluido, se han disuelto, se han licuado muchas cosas. Por ejemplo, muchas normas de cortesía que han desaparecido. Muchos modales, muchos buenos modales que han desaparecido como si se hubieran desintegrado. O sea, algo que era sólido se ha ido disolviendo, haciéndose más líquido. Inclusive las relaciones
son más líquidas. Antes, los matrimonios duraban más. Ahora no, y hasta se habla del poliamor y otras figuras bastante curiosas y extrañas a lo que era antiguamente la historia de la humanidad. Entonces, en esa modernidad líquida desaparecen un montón de cosas. Ya no hay valores fijos. Por ejemplo, para hablar de otro valor, el respeto al padre de familia. No digo que no exista ahora, pero se ha relajado bastante. El respeto a los mayores también se ha relajado bastante. Y entonces hoy en día parecería ser que no hay valores fijos. Los valores son algo mutable, cambiante, todo es relativo. Todo es relativo. ¿Está bien que deje a mi esposa para irme a Coda? Depende. O sea, puede ser que sí, depende. Oye, ¿está bien que de repente pues le haga un favor a fulanito de tal para que lo contraten? Depende. Pues. Todo es relativo. Todo es relativo. Y la moral depende de cada uno. O sea, algo es moral si a mí me parece que es moral. Y esa es la idea de hoy. La moral depende de cada uno. Y esa idea es muy peligrosa, porque si asumimos que la moral depende de cada uno, entonces el señor Abimael Guzmán, él no era un delincuente, no era un asesino, porque él creía de repente que hacía lo correcto. El tipo que agrede a una mujer, hay muchos tipos que agreden a mujeres que creen que están en lo correcto, que creen que está bien, que el hombre tiene derecho a golpear a la mujer. Si seguimos la idea de que la ética depende de lo que cada uno piensa, entonces ese hombre estaría actuando éticamente, lo que es una barbaridad, pues. El que alguien vea bien la pedofilia no significa que por eso sea correcto. Por tanto, es muy peligroso cuando se asume esa idea de que lo que es moral o no depende de cada uno, porque terminamos en el caos. Otra característica de nuestra época es el predominio de la autonomía individual sobre lo colectivo. Primero soy yo, y los demás de repente, pero en segundo lugar. Predomina el interés individual, el egoísmo, el individualismo. Primero soy yo. Ustedes lo ven, por ejemplo, en el ascensor. La gente quiere estar primera, que los demás esperen. La gente que para ir a comprar el pan se cuadra en doble fila porque quiere ir a comprar pan y no sabe esperar. Me acuerdo que en una panadería un día, llega un tipo, se cuadra en doble fila y llega donde la cajera, estaba llena la panadería y dice, señorita, por favor, atiéndame rápido que estoy en doble fila. El tipo se pasó de fresco. Claro, no es otra palabra, ¿no? O sea, estaba en doble fila y encima él pensaba que tenía que tenerlo más rápido. ¿Ah? Y entonces, ahí hay un problema, ahí está, pero mira, prima lo que yo quiero. Nos hemos olvidado del sacrificio, nos hemos olvidado de la entrega. Entonces, antes de repente, pues mi abuelita que estaba mal, la atendía, la acompañaba hasta pues el tiempo que estuviera. Ahora no, la despachamos, la mandamos aquí, la mandamos allá. Lo que interesa es uno. Luego, es una cultura donde se habla de derechos, todo el mundo habla de derechos, y está bien que se hable de derechos, pero nadie habla de deberes. Todo el mundo acá, sí, porque yo tengo derechos. ¿Y dónde están los deberes? Nos hemos olvidado de esa cultura de deberes. Y creemos que el deseo es fuente de derecho. O sea, el que yo deseo algo hoy en día significa que tengo derecho a eso. Entonces, como yo deseo tener plata, está bien, pues que me coimen, está bien, pues porque yo quiero tener plata, pues, yo quiero tener plata. Y se ve que el deseo es una fuente de derecho. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Y la gente cree que por el solo hecho de desear algo tiene derecho a hacerlo. Entonces, yo de repente deseo que esta sentencia sea así. Entonces esfuerzo las cosas. Tiene que ser así. ¿Por qué? El que tú desees algo no significa que por eso sea un derecho. Yo puedo querer muchas cosas, pero no por eso es un derecho. Yo puedo querer a alguien, pero no por eso tengo derecho a esa persona. Pero aquí hay una confusión bastante seria. Entonces, como yo quiero tener hijos como sea, pues recurro pago a alguien para que haga un embarazo y como yo quiero que mi hijo sea perfecto, hablo con el genetista, que mi hijo sea así, sea así, etcétera, porque yo quiero que sea así. Y esto, repito, es algo bastante delicado y tiene distintas manifestaciones. Por otro lado, la idea de que el fin justifica los medios, ¿no? Con tal de lograr lo que quiera, pues todo vale, ¿no? Y es una época también en donde la disciplina ya no es un valor, sino la flexibilidad. Por ejemplo, en los colegios. Disciplina, no hay que ser flexibles. Hay que comprender a los chicos. Y es verdad que hay que comprenderlos, claro que sí. Pero ¿dónde queda la disciplina, la formación? Y entonces los papeles se invierten, ¿no? Antes el profesor llamaba la atención al alumno,
Los padres iban para decirle, gracias profesor, ¿en qué podemos ayudarle a usted para corregir a su hijo? Hoy día no. El profesor de matemáticas de uno, malo para reclamar, qué barbaridad, que esto, que el otro. Ay, pues este día no, hay que ser flexibles, tolerantes, comprensivos. Y nos olvidamos por completo de la disciplina, cuando en verdad hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Ni solamente la disciplina, ni solamente la flexibilidad. Y también es un contexto en donde pareciera ser que más que ideales hay intereses. Lo que persiguen las personas son intereses, no tantos ideales, intereses. Lo que yo quiero es esto y eso me interesa. Ya no es que persigo un valor, no, 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 no. Ese es un poco el mundo en el que estamos. Para bien o para mal, de repente más para mal que para bien, pero en fin. Bauman dice que la modernidad actual entonces vive en una continua licuefacción, ¿no? Como si se licuara todo. Yo digo, como si se derritieran las cosas. Se derriten entonces valores, modelos, etc. Realidades sólidas como el trabajo y el matrimonio para toda la vida han desaparecido. Antes, por ejemplo, en el trabajo, uno está en un trabajo e iba a estar ahí por un buen tiempo. Hoy día no. Uno está aquí, mañana está acá, después está allá, etc. No estoy diciendo que esté bien o mal, digo que es una realidad. Nuestra propia relación con los objetos es curioso cómo ha cambiado. Por ejemplo, si le preguntamos a nuestro abuelo sobre su primer carro, nos va a contar de repente que tenía un Buick y que ese carro lo tuvo 20 años. ¿No? O de repente un tío nos contará que tuvo un Mustang y lo tuvo 25 años. Hoy día tenemos un carro y al poco tiempo queremos deshacernos de él. Pasa con los celulares. Tenemos un celular, pasan unos meses, no, ya quiero el nuevo, ya no quiero el anterior. Nuestra relación con las cosas ya no es la de antes. Antes una bicicleta, uno lo usaban los siguiente hermano y el otro hermano y el otro hermano. Hoy día ya no. Nuestra relación con las cosas es más fugaz. Para bien o para mal es otra cosa, ¿correcto? Pero es más fugaz nuestra relación con las cosas. Lo peor es que eso parece aplicarse a las personas, donde somos más desleales. Antes, un futbolista era de un club, no se iba al club contrario, no se iba jamás. Hoy día se puede ir como si nada. Entonces, los tiempos han cambiado, sí, claro. Y vivimos en un mundo más precario, más frágil, más provisional, un mundo ansioso de novedades, un mundo que se deja llevar por la inmediatez, que es otro problema, ¿no? Hay una idea de la inmediatez que es bastante seria. Antes, por ejemplo, uno pensaba, bueno, termino la universidad, me compro un carrito de segunda, ¿no? De repente un Volkswagen, y después me compro otro carrito mejor, y ya después me compraré pues un carro más bonito y después uno mucho mejor. Hoy día no, hoy día muchos jóvenes, no todos, pero sí muchos, de frente no quieren un carro, no, no, el carro último modelo. Y el mejor departamento y nada. Entonces hay esta inmediatez que se refleja en otras cosas más delicadas, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. Antes, tanto hablar antes de parejo viejo, pero sí, antes, por ejemplo, uno empezaba a fumar de repente a 15, 16 años, después bajó a 12, 13, ahora está en medio de 10 y no es menos todavía. Igual con el trago, también, cada vez se toma más temprano. Y entonces, como cada vez se toma más temprano, cada vez se consume droga más temprano, y pues cada vez se buscan más cosas, entre comillas, nuevas. Y entonces es un mundo bastante cansado, puede ser que sí. Un mundo también en donde vivimos en una sociedad de consumo, donde parece que lo que importa es tener, ¿no? Lo que importa es tener. Y esta idea de que la gente piense en sí no en los demás, la dice también un filósofo español, González, que comenta cómo hoy en día en las calles hay menos bancas, porque la gente ya no se sienta a mirar el mundo, a mirar a los demás, no. Todo el mundo piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Y creemos que tenemos que tener, mientras más tienes, más eres. Y cuando uno se compra el celular, está emocionado, pero a los 3 meses ya quiere comprarse otro. Esa emoción de tener un celular nuevo se va muy rápido, porque uno quiere otro, y quiere otro, y quiere otro. Y estamos en una sensación permanente de angustia, porque queremos más. No necesitamos una supercomputadora, pero queremos la mejor computadora. Y así es como se desarrollan las cosas en este mundo. Y bueno, algo debe pasar en el mundo cuando el personaje del año es Taylor Swift. ¿Ah? Me gusta cómo canta, sí, pero un poco raro, un poco extraño, o muy sintomático esto, ¿no? Es curioso, hoy en día más peso tiene un influencer que un filósofo. Bueno, ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy. Ahora, todo esto lleva pues
a una serie de situaciones, de descreimientos, pérdida de confianza, pérdida de valores, cierto pesimismo, el relativismo ya mencionado. Y entonces nos encontramos con un estudio que hace la revista Science, en donde en distintas ciudades del mundo dejaron tirar una billetera a propósito, con plata, y con los datos de quién era el dueño. A ver cuánta gente devolvía la billetera al dueño. La encuesta se hizo también aquí en Perú. ¿En qué puesto quedamos? Quedamos terceros, empezando de más abajo. De 40 países, Perú, Marruecos y China ocuparon los últimos lugares. O sea, estamos entre los países más deshonestos, lamentablemente. Y aquí hay que decir algo que mucha gente no lo entiende. El tema de la corrupción no es solamente una cuestión de decir, ay, sí, qué pena, qué barbaridad, una cuestión, entre comillas, solamente moral. Hay también un componente económico muy grave, ¿no? En mayo de este año, el Contralor de la República dijo que en el año 2022 la corrupción y la conducta funcional ocasionaron al país un perjuicio de 24.419 millones de soles. O sea, ¿la corrupción tiene un costo económico? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, si ustedes tienen algún amigo familiar que sea constructor, en los presupuestos de las construcciones, de las grandes construcciones, y a veces no tan grandes, tiene que incluirse una suma determinada para las coimas, otra suma para los sindicatos, los falsos sindicatos que extorsionan y hacen contratar gente que de repente ni van a trabajar. En fin, el tema es bastante serio. Y se ha hablado del problema de la corrupción, y mencionaba la doctora Mosquera el problema de la percepción de la corrupción. Pero aquí podemos observar lo siguiente. A ver, ocurre en el ámbito de lo incorrecto, de lo indebido, de lo inmoral, y ahí se incluye la corrupción, que cuando aparece, en primer lugar genera indignación. ¡Qué barbaridad! No puede ser. Luego, resignación. Bueno, ¿qué se va a hacer? Después, indiferencia. Ya no importa. Tolerancia y finalmente aprobación. Por ejemplo, la coima al policía que para una persona en la carretera por ir a excesiva velocidad, ¿no? Uno se indigna. Y después la gente, bueno, ya qué se va a hacer, pues sí, pues ya, pues la policía ganan poco, bueno, pues así se arregla. Indiferencia, ya ni nos importa, uno lo ve y no hace nada, no reclama nada. Tolerancia, uno lo permite. Y finalmente hasta la prueba. Uno termina corrompiendo también a las personas del mismo modo en que antes no se indignaba. Entonces, esta escalada es bastante seria. Y así nos pasa con muchas cosas, con muchísimas cosas que hoy día se dan. Y entonces aquí llegamos a una idea que creo que es importante. Miren, en el Perú, en el Perú, la corrupción no es un problema de la sociedad. No, 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 no. En el Perú no es que exista un problema de corrupción, o sea, no. En el Perú, la corrupción es parte de la sociedad y eso es muy grave. Eso es muy grave. Repito, no es que la corrupción sea algo que afecte a la sociedad, no. La corrupción es parte de nuestra sociedad y eso es bien peligroso. Y esto sea en todos los niveles, en todos los niveles. El congresista, ¿no es cierto? Que pues le quita parte del sueldo, le mocha el sueldo a sus trabajadores, por ejemplo. Pero no solamente ahí, no solamente ahí. Hay padres de familia, padres y madres de familia, que dicen a su hijo, oye, pero si no sabe matemáticas, copia, pues no seas sonso, copia. Hay eso. Cuando vamos a un matrimonio, cuando vamos a un matrimonio, viene la cola para el saludo. ¿Y la gente qué hace? La gente muy elegante, ahí en matrimonio, todo el mundo se cola, todo el mundo se mete por ahí para allá. Así solapa nomás, ¿no? Uno se pone a comer, oye, sí que no, y se va metiendo la cola. Y más bien el que hace la cola es un tonto. Y eso se ha normalizado, se ha normalizado. Igualmente, alguien copiaba, por lo menos tenía cierta vergüenza. Oye, el que copia hasta su fana. Sí, yo lo hice. Sí, no pasa nada. Entonces, el peor problema en la sociedad no es que exista corrupción, sino cuando la corrupción se vuelve parte de ella. Y que la corrupción es parte de nuestra sociedad. Y está en todos los niveles, en todos los estratos sociales, en todos, en todos. Puede ser un ambulante, puede ser un gran empresario, puede ser un académico también.
Hemos visto hace poco cómo hay profesores universitarios que pues pagan para poder salir en una publicación en otro país y a su vez ganar un dinerillo con eso. Y así. Entonces, esta es una cuestión fundamental. Nuestra sociedad ha normalizado la corrupción. Vemos la corrupción como algo normal. Y el que no es corrupto es un tonto, es un quedado, es un pavo. Y esto hay que cambiarlo, por supuesto. Y esto empieza desde las propias familias. Esto no se arregla con código. A partir del año 2000 se puso de moda en las instituciones del Estado código de ética. Código de ética de tal institución, muy bonitos códigos. Ahora, ¿realmente sirvieron para que las cosas fueran mejor? Igual ahora, se habla mucho de compliance por aquí, compliance por acá. Oficial de cumplimiento. ¿Realmente las cosas han mejorado? Se ha mejorado, menos no tanto como se esperaba. Y es que no se trata, pues, de dar normas o de poner etiquetas, sino de crear un verdadero cambio estructural en el pensamiento, en la conciencia de las personas. Pero el problema de Perú es que nos hemos acostumbrado pues a la corrupción. 7 de cada 10 personas tolera la corrupción, dice Proética. Por ejemplo, si ustedes trabajan para el Estado. Yo también he tenido el honor de trabajar para el Estado, por si acaso, y es un honor. ¿Ah? Es un honor. Pero, ustedes que trabajan en el Estado, por ejemplo, a más de uno le habrá pasado que algún familiar le ha dicho, oye, ¿por qué no consigues trabajo a tu primo que necesita chamba? O sea, la gente piensa que si uno trabaja en el Estado tiene que darle trabajo a la familia. La gente piensa que si uno trabaja en el Estado debe darle trabajo a los amigos. La gente piensa que si de repente, pues alguien me hace un servicio, tengo que pagar por eso. Todos nosotros vimos con indignación que había la congresista Robacable, ¿no? ¡Ah, qué barbaridad! Sin embargo, roban cable también el tipo que vive en el cerro que jala el cable para tener luz, o el señor que tiene su casa de playa para tener luz. ¿Cuántas personas hay que comparten su clave de Netflix? O se van a agarrar ahora el vecino y miran así televisión. Y así, hay varios casos. Hay varios casos. ¿Hay una gran tolerancia a la corrupción? Claro que la hay. Claro que la hay. Y eso es algo muy serio, ¿no? Es muy serio. Y cuando se trata del Estado, ¿no? A veces la gente ni reclama, total, no es mi bolsillo. Cuando de verdad nos toca el bolsillo a todos, ¿no? Y entonces, claro, se pierde esa capacidad de indignarse y se vuelve resignación. Y si las cosas se empeoran, termina transformándose hasta en una aceptación. Frente a esto, ¿qué cosa tenemos que hacer? Bueno, ¿qué hay que hacer aquí es lo siguiente? Hay un eh, autor español, a quien justamente me refería al principio de esta exposición, el profesor González, que dice eso, ¿no? Hoy en día la ética no parte de un código único que se muestra, no. La ética parece más bien que es algo que tenemos que ir construyendo. Es algo que tenemos que ir tratando de construir juntos. En ese sentido, la ética, más que venir de afuera, debe venir de dentro, debe venir de nuestra conciencia. Es por ahí aparece en el horizonte un camino. En esto vale decir lo siguiente. En primer lugar, no podemos quedarnos con la idea, pues, de que la ética depende de cada uno, porque si no, ya dije, sería el caos. Entonces, hay distintas teorías. Y vamos acá a hacer una pequeña revisión. Por ejemplo, está el subjetivismo ético. Esta teoría dice, algo es bueno porque lo apruebo y algo es malo porque lo repruebo. O sea, nuestra opinión moral se basa en nuestros sentimientos, no en algo que existe objetivamente como correcto o incorrecto. Por ejemplo, yo estoy a favor, o yo estoy en contra de fumar en lugares cerrados, entonces está mal fumar en lugares cerrados. Perfecto, perfecto. Pero aquí hay un detalle, ¿no? En esta concepción ética, no es que porque algo sea bueno lo apruebo, sino al revés, como algo lo apruebo se vuelve bueno. Por eso se llama subjetivismo ético. Entonces, para esta teoría, la pregunta es, a ver, ¿y robarme el papel bond de la oficina es ético o no es ético? Esta teoría diría,
Si a ti te parece que está bien, entonces está bien. Por eso esta teoría se llama subjetivismo ético. Decimos que algo es bueno porque lo aprobamos. Y no es así. Hay muchas cosas que aprobamos, pero que de repente están mal. Por ejemplo, de repente aquí en este auditorio hay alguien que le saca la vuelta a su esposa o a su esposo y lo aprueba, lo está haciendo. Ahora, ¿significa que por eso es correcto? No, pues, no. Hay muchas cosas que hacemos que vemos que están mal. Entonces, no porque uno apruebe algo, significa que por eso es correcto. Puede ser que yo esté de acuerdo con pegarle a los niños, pero no significa eso que sea correcto, pues. Entonces, no podemos decir que lo que es moral depende de uno, porque sería bien peligroso. Entonces hay otra teoría que se llama el egoísmo ético. Y aquí está la teoría. Esta teoría dice que cada quien busca su propio interés, nuestro único objetivo es buscar lo mejor para nosotros, y que uno puede ayudar al otro, sí, pero en la medida que nos beneficie. Esta teoría suena bastante rara, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo hacer esto? Pues, ¿cómo hacer que lo ético es buscar mi propio interés? Es cierto, ¿no? Parece que eso no es la ética. Sin embargo, fíjense, todos hemos escuchado la frase, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Cuando decimos no hagas a otros lo que no quieres que hagan a ti, si nos ponemos a pensar bien, estamos pensando en nosotros. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por ejemplo, cuando la gente dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿ya? Por ejemplo, yo le presto plata a Felipe, le presto 500 soles. Y Felipe dice, gracias. Yo, no te preocupes, hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué estoy diciendo? No te estoy dando a ti por ti, te estoy dando porque de repente yo voy a necesitar mañana. Fíjese, en la frase hoy por ti, mañana por mí, hay un componente también personal. Inclusive, para que no son creyentes, esto es más polémico por supuesto, pero para que son creyentes, ama a tu prójimo como a ti mismo. También habla de uno. Quizás debería ser el pensamiento religioso más correcto, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Pero no, vean ustedes, dice, dice aquí, este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, por ahí hay alguna presencia del individuo como tal, ¿no? Pero claro, esto es algo que hay que ver con mucho cuidado, ¿no? Porque obviamente el buscar lo mejor para mí no significa que sea lo correcto. Entonces, para mí lo mejor, claro, puede ser de repente, pues, me quedo con la billetera que me encontré, pero no significa que sea correcto, pues. Para mí sea mejor, pues, no confesar algo malo que hice, porque no va a tener una sanción, pero no significa que sea lo correcto. Entonces, esta teoría va contra una idea fundamental de la ética. ¿Cuál es? La ética es pensar en el otro. Entonces, no podemos asumir como pauta ética que lo ético sea lo que a mí me conviene. Y entonces aparece aquí una tercera teoría. Esta teoría dice, bueno, lo que es moral o no depende de lo que diga la sociedad. La moral es un conjunto de reglas que gobiernan a la sociedad y que aceptamos a condición de que los demás también lo hagan. Y aceptamos las reglas porque en una sociedad hay que hacerlo y pues renunciamos a nuestra libertad para tener los beneficios de la convivencia social. Entonces, en esta idea, lo que es moral o no lo define la sociedad. Bastante interesante. Miren, ya que estamos discutiendo este es moral y moral, lo que diga la sociedad. Lo que diga la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿es moral o no que una persona de 15 años tenga relaciones sexuales? Lo que diga la sociedad. Ya está, se acabó la discusión, lo que diga la sociedad. ¿Es moral o no que si me encuentro un reloj en la calle que no tiene nombre de dueño me lo quede? Lo que diga la sociedad. Entonces, esta teoría dice que lo que es ético no depende de lo que diga la sociedad. Y parece bastante práctica como teoría. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo correcto no se define por votación, ¿no? O sea, pensemos en los gobernantes que hemos elegido, en varios de ellos. ¿Que lo hayamos elegido significa que era la mejor opción? No, porque la sociedad también se puede equivocar. Si en una sociedad, por ejemplo, si en una sociedad sus habitantes estuvieran de acuerdo con que se pueda agarrar a latigazos a una mujer porque es infiel, ¿significa que es correcto? No. Entonces, la ética está más allá de lo que la sociedad misma puede decir. Por tanto, esta teoría, pues, también es discutible. Y luego tenemos otra teoría que dice, bueno, ético hay Kant. Kant dice, nuestro deber es seguir actuando pautas que quisiéramos que fueran ley universal. Kant dice, ¿quieres hacer lo correcto? Actúa como tú quisieran que actúen los demás en las mismas circunstancias. Entonces, por ejemplo,
A ver, yo tengo que tomar el examen de una institución y se lo puedo pasar a mi primo, que pobrecito necesita trabajo. ¿Le doy el examen o no? ¿Qué diría Kant? Kant no dice no lo hagas, tampoco dice hazlo. Kant diría, ¿a ti te parecería que cualquier persona que esté en tu lugar haga lo mismo? Digo, no, pues ya tienen la respuesta, pues. Ya tienen la respuesta. ¿Actúa siguiendo una pauta que tú quisieras que fuera ley universal? Entonces, hay una idea interesante. Actúa siguiendo tú una norma que tú quisieras que fuera ley universal. Y agrega otra cosa más, Kant. Dice, en una sociedad, todas las personas deben ser tratadas como fines y no como medios. Por ejemplo, ¿no? Cuando el micro frena y frena para que la gente se aplaste más y suban más pasajeros, nos sentimos tratados como cosas. Cuando una mujer sufre un tocamiento indebido, se siente tratada como una cosa. Cuando, por ejemplo, vemos que de repente una señora hace que se prostituya a su sobrina de 12 años, vemos que se le trata como una cosa. Cuando unos narcotraficantes contratan como burrier a un anciano de 80 años, nos molesta porque los tratan como cosa. Entonces Kant dice, trata a cada persona no como un medio, sino como un fin. Entonces por ahí podemos tener alguna pauta, sin dejar de tener presente que no todas las circunstancias son iguales y que claro, que yo piense que algo debe ser de tal manera no basta para decir que sea ético. Pero de todas maneras Kant nos da por ahí algunas pautas que nos pueden servir. Y hay otra teoría más moderna que la ética y la virtud. Dice, quiere hacer lo correcto, actúa siguiendo la virtud. Actúa siguiendo la virtud, eso es lo correcto. O sea, no respetes el semáforo porque tienes miedo a la papeleta. No, quizás no sea la razón. No respetes el semáforo porque tienes miedo de que si te pasas en rojo, te choca otro carro. Está bien que no te pase, pero no es la mejor razón. No respetes perdón, no te pases el semáforo porque en una sociedad civilizada respetamos la luz roja. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Esto plantea la ética de la virtud. Es como si, pues, a ver, a mí me hubiera gustado una persona toda la vida y nunca me hizo caso y me encuentro con esa persona años después, sigue igual de encantadora y yo la llevo a su casa porque me la encontré en una reunión y esta persona había tomado mucho y está dormida. Y yo pienso, es mi oportunidad, le doy un beso, el beso que quise toda la vida. Podría ser que no lo haga porque de repente tengo miedo que se despierte, está bien. Podría ser que no lo haga porque de repente pues tengo miedo que hayan cámaras, está bien. Podría ser que no lo haga porque de repente tengo miedo, pues, o porque de repente tiene un aliento terrible, pero está bien. Pero lo correcto es no hacerlo porque está mal hacerlo. Está mal hacerlo. Está mal. No puedes hacer eso. Una persona no hace esas cosas. Así no juega Perú. ¿No? Entonces, esta teoría es muy interesante para fundamentar nuestros comportamientos. Claro que hay situaciones conflictivas. Por ejemplo, supongamos que tú cuidas a tu mamá, que es una anciana que tiene 85 años y no hay quien la cuide y hay guerra y te llaman a la guerra. ¿Cuál es tu deber? ¿Ir a la guerra o quedarte cuidando a tu mamá? En fin, y ese es otro dilema. Pero, de todas maneras, es una teoría que nos puede ayudar. También hay otra teoría ética que dice, bueno, lo ético no depende de lo que digan las pautas, un código de ética. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Ya está. Ya no tengo que pensar qué es correcto o incorrecto. Veo los 10 mandamientos y ya está. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, pues si hagamos un código como las 8 vías de Buda, los 10 mandamientos, no va a cubrir todos los casos posibles. No lo va a cubrir. Va a ser siempre vacíos. Además, que si nos basamos en un código de ética, la gente podría escoger el código que más le conviene en función de sus conveniencias, justamente. Y además, ves que hay excepciones a la regla que no están en un código. Por ejemplo, como la mayoría seguramente son cristianos, son creyentes, son católicos, digo, los 10 mandamientos, uno que todos conocen, no matar, ¿no es cierto? No matar. Y cuando voy a la guerra, ¿acaso no puedo matar? Sí puedo matar, sí puedo matar. En el caso de estado de necesidad no puedo matar, puedo matar. Legítima defensa, ¿puedo matar? Puedo matar. En el caso del aborto terapéutico, ¿se puede matar a criatura? Es un caso terrible, pero sí, jurídicamente sí. Pero si nos pegamos a lo que dice los 10 mandamientos, no, no, no matar, no es así. Toda norma tiene que ser interpretada en función de un contexto. Y pueden haber excepciones. Pero estos códigos morales no son tan claros en ese sentido. Por tanto, es un poco complicado quedarnos simplemente en estos códigos. Y hay otra teoría que dice, no, lo que interesa aquí son las consecuencias. Un acto es bueno o malo según las consecuencias. Si la consecuencia es buena, el acto es bueno. Si la consecuencia es mala, el acto es malo. O sea que todo depende del resultado.
Entonces, si yo me robo del banco 5.000 soles para dárselo a mi vecino que se está muriendo y necesita operarse, sería moral, porque las consecuencias son buenas, salvé la vida de mi vecino. Y obviamente no es así, pues, porque las cosas no se pueden hacer de esa manera. Además, esta teoría dice, para hacer lo correcto tienes que actuar buscando producir el mayor bien al mayor número de personas. Entonces, podríamos pensar, ¿podemos expropiar unas casas en Barranco para ampliar la vida expresa? Sí, porque si bien es cierto, expropiar las casas va a perjudicar a los vecinos de allí, va a beneficiar a la comunidad que va a tener una vía expresa más grande. Correcto. Sin embargo, las cosas no siempre pueden ser así. No todo se puede definir en función del mayor bien de las personas. Por ejemplo, si hay un club de golf y alguien dice, vamos a expropiar el club de golf para hacer un conjunto habitacional para darle casa a 10.000 familias. El problema es que están atentando contra la propiedad privada. Entonces, eso no se podría justificar. Si el Estado quiere hacer caridad con propiedades, que lo haga con la suya, no con propiedades ajenas, que ha costado el esfuerzo de particulares para tener ese club de golf, por ejemplo. Entonces, aquí esta teoría, pues, es peligrosa porque nos plantea que el fin justifica los medios. Y el otro problema es que hay veces en que no sabemos cuáles son las consecuencias de un acto. Por ejemplo, en un semáforo viene un niño y nos pide plata. Nos pide plata. Y uno tiene la duda, ¿le doy o no le doy? De repente el dinero que le doy va a salir para que este niño tome su desayuno. Puede ser. Pero de repente ese dinero es para que su papá se lo gaste en cerveza. O de repente para que ese niño consuma terocal. Entonces, ¿podemos decir que la bondad o maldad de un acto depende de sus resultados? No, porque hay incertidumbre sobre el resultado. Porque el fin no justifica los medios. Y porque hay una relación entre medios y fines que no se puede separar. Por ejemplo, aquí les cuento una anécdota familiar. Cuando mi papá enamoraba a mi papá le iba a esperar a mi mamá que salía del trabajo. Eran jovencitos. Y mi papá le llevaba, pues un día le llevaba una torta de chocolate, otro día un pionón, otro día un queque, otro día una empanada. Mi mamá feliz. Mi mamá feliz, caramba, qué tales detalles de este hombre. Hasta que un día mi mamá descubre que lo que pasa es que mi papá trabaja en la policía y había una mujer que tenía su panadería que estaba enamorada de mi papá. Y entonces esa mujer todos los días en la mañana iba a mi papá y le llevaba una empanada, un pionono, un queque, una torta de chocolate. Mi papá decía, ay, muchas gracias, lo guardaba en su escritorio y en la tarde se lo llevaba a mi mamá. Obviamente cuando mi mamá se enteró de esto, pues se molestó, pues, ¿no? Se molestó y con toda razón. Porque claro, eh, medios y fines están relacionados, ¿no? Está bonito que me traigas cosas, pero si es de la fulana que está enamorada de ti, no, pues, ¿no? Ahora, comentario de paréntesis, finalmente mis papás se casaron y fueron felices más de 50 años. Bueno, otra teoría dice que la ética es algo que depende, ¿no? Todo lo que es ético no depende de procesos biológicos subyacentes. La conducta moral está vinculada con cuestiones biológicas. Hay quienes dicen, no, es que, por ejemplo, ¿no? Los peruanos somos impuntuales por temperamento, es una cuestión genética. ¿Ya? Y se dice que toda decisión moral viene determinada por los genes. Y es cierto que hay genes que nos condicionan. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que hay un gen de la violencia. Hay un gen que nos predispone a ser violentos. Hay un gen de la infidelidad. Hay, por si acaso. Claro que ese gen, dice este estudio científico, solamente lo tienen los hombres, no las mujeres. Lo siento por las chicas, pero en fin. Hay un gen de la religiosidad. También hay un gen que determina que uno sea religioso o no. Y acá estoy citando fuentes científicas. Hay un gen de la flojera. Entonces, mañana, si alguno de ustedes no arregla su cama, podría decirle a su mamá, mamá, no es que sea desordenado, sino son mis genes, no es que sea flojo. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? La ciencia, la genética, la neurociencia, la biología, la sociología, ha permitido que conozcamos muchas cosas más de nosotros. Muchas cosas, muchos de nuestros comportamientos tienen que ver con la genética, sí. También tiene que ver con nuestra biología en general, sí. Tiene que ver también con nuestra sociedad, sí. Pero aquí hay que tener presente lo siguiente. Hay dos conceptos. Richard Hawkins habla de que somos producto de genes y de memes. ¿Qué son los genes? Son unidades de herencia genética. ¿Y qué son los memes? Unidades de herencia social. Lo que somos en parte depende de nuestros genes, pero en parte también de la familia en la que nacimos, de la ciudad en la que vivimos, de los amigos que tuvimos en el colegio, de varios factores. Somos productos de genes y de memes, de factores sociales y factores genéticos. Muy bien, pero aquí hay que tener cuidado, pues. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga un gen que me predispone a la violencia no justifica que sea violento.
De repente explica por qué soy violento, pero no justifica, porque si yo sé que tengo ese gen, entonces ya sé que tengo que evitar situaciones problemáticas. Si yo tengo el gen de la flojera, no significa que por eso estoy autorizado a ser flojo. Yo sé que no debo ser flojo. Me costará más que los otros, pero tengo que hacerlo. Porque los seres humanos somos seres racionales. Entonces yo como ser racional, así tengo el gen de la infidelidad, sé que racionalmente está mal la infidelidad. Y entonces deberé tratar de evitar ciertas situaciones que sean propensas a la infidelidad. Además, si reducimos las cosas a mera genética, un ladrón estará haciendo lo correcto porque solamente estará haciendo lo que está en su genes. Y no es así. Y hay que tener mucho cuidado. Porque si nos ponemos a buscar los antecedentes en el pasado, seguramente que hay razones que explican por qué somos así o así. Se ha descubierto en el caso de violadores de niños, se ha descubierto que muchos de estos violadores de niños eran así porque ellos los violaron de niños. Muy bien, ahora, ¿pero eso acaso justifica la violación? No, permitirá entenderla más, pero no justificarla, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque repito, somos seres racionales y podemos distinguir lo correcto de lo incorrecto. Pero hay otra teoría más que dice, bueno, lo correcto e incorrecto, ¿de qué depende? De la ley. Si la ley lo autoriza, es correcto. Si la ley no lo autoriza, es incorrecto. En verdad es una idea bien comodona, ¿no? Pero es bien cuestionable. Es bien cuestionable, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy multimillonario y mi hijo saca malas notas, yo no tengo obligación de pagarle a la universidad. ¿Está bien? Si de repente, a ver, un señor tiene 80 años, tiene, tiene 10.000 soles en el banco, se los quiere dejar a la enfermera que lo cuidó cuando estuvo enfermo, sin embargo sus hijos, que nunca le hicieron caso, que lo tenían ahí abandonado, tenían derecho a esos 10.000 antes que esta persona. Entonces, hay muchas cosas en la ley, pues es discutible, ¿no? Las leyes y la moral no siempre van por el mismo camino. El aborto y la pena de muerte en unos lugares son legales, cuando para muchas personas son inmorales, y al revés también, ¿no? La prostitución es ilegal en muchos lugares, para algunos no es inmoral. Entonces, esta teoría en verdad no nos ayuda mucho, es muy comodona, aunque se utiliza mucho, se invoca mucho para justificar ciertas situaciones. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer frente a todo esto? Bueno, la tarea que tenemos es tratar, tratar de encontrar una idea de lo que es correcto o no a través de la reflexión racional. Tener presente que sí hay una ética objetiva. Hay una ética objetiva. Hay alguien que está más cerca de lo correcto. Puede ser que sea Amador, puede ser que sea Carmen, puede ser que sea Carla, no sé. Pero hay una ética a la que tenemos que buscar, a la que tenemos que aspirar. El reto que tenemos es tratar de encontrarla, no creernos dueños de la verdad. Hay una verdad que tenemos que buscarla, una verdad ética que tenemos que buscarla. Y esto significa un compromiso. Y es importante porque la ética es un llamado a preservar lo verdaderamente valioso en este mundo tan cambiante y provisional. La ética significa también acercarnos más a que hay una coherencia, una concordancia entre lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos. Tiene que haber coherencia ahí. Y ahí está la integridad, que es la armonía entre el ser y el hacer. Y la integridad significa también hacer lo correcto, que nadie nos mire. De eso se trata la integridad, que es un valor, es una virtud, ahí está la ética de virtud otra vez, es un bien que tiene que ver con la dignidad. Seamos funcionarios dignos, seamos dignos en el sector público y en el privado, actuemos con responsabilidad, cumpliendo con nuestros deberes, ¿no? Y no se trata de decir, yo hago esto porque me pagan poco. Bueno, no te gusta, te pagan poco, cambia de trabajo, pues. Y eso repito, en cualquier sector. Pero uno no puede pretender justificarse, ¿no?, recurriendo a cosas que no corresponden. La ética, se puede decir también, reiterando lo que comentabas hace un rato, es pensar en el otro, tener en cuenta al otro. Y eso es lo que nos convierte de simples individuos en personas. Y hay que rescatar esta idea de persona, de humanidad. Respetar el tiempo de los demás es tener consideración con el otro. Tiene que ver también con la dignidad de la otra persona. Y aquí tenemos todos una tarea muy importante, ¿no? Pero repito, tenemos que desacostumbrarnos a lo que nos hemos acostumbrado. Así como frente al tener, hay que promover una cultura del destener, donde lo importante ya no es lo que tienes, sino ser capaz de ser felices sin tener cosas materiales, consumistas, en la forma enfermiza que podría ser hoy. De algún modo tenemos que retomar nuestra capacidad de indignarnos. Mire, el presidente de Hungría, por copiar, tuvo que dimitir.
El ministro de Defensa alemán, porque se descubrió que plagió, tuvo que renunciar. Igual la ministra de Educación en Alemania. En el Perú, sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los personajes que copian? Ya sabemos lo que pasa y no tengo que poner ningún ejemplo porque ustedes lo tienen ya en la mente todos los ejemplos. Entonces, ya para ir concluyendo, podemos decir lo siguiente. A ver, tenemos que dejar de lado esa idea de normalización de lo incorrecto, de lo inmoral. Hay que ser capaces de navegar contra la corriente. Hay que atreverse, porque atléticamente no es fácil. No es fácil, por supuesto. No es fácil. Las tentaciones son tremendas, las presiones, ni qué decir. En el sector público, olvídense, claro, pues, hay tremendas presiones, claro. Pero tenemos que ser valientes, pues. Tenemos que ser dignos. Y hacerlo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. No esperemos que el mundo lo cambien los políticos. No lo van a hacer. El cambio, por lo menos en estas cosas, se empieza por nosotros mismos. Y entonces, eso parte también de otra idea fundamental. No nos creamos dueños de la verdad. Porque todo el mundo se cree dueño de la verdad. Y si el otro no piensa como yo, es un intolerante. Tenemos que abrir nuestra mente y escuchar al otro. Porque de repente el otro tiene razón. O de repente lo que dice tiene algún sentido. Tratar de entender al otro. Y eso es justamente la actitud tolerante, buscar juntos la verdad. Y esa es la tarea que tenemos. Y si bien hoy en día es imprescindible y se habla mucho de incorporar los aportes de la tecnología en el servicio público, y está bien que se haga, por encima de ello, por encima de tener pues la mejor tecnología, inteligencia artificial, la mejor infraestructura, por encima de ello está el factor humano, el cual, más que un recurso o capital, constituye el ser mismo de las instituciones. Señores, ustedes que trabajan en el Estado, y este es lo último que les voy a decir, les reitero mi felicitación. De verdad. Estén orgullosos de trabajar para el Estado. Y estoy seguro que lo están. Y díganle a sus familiares, a sus hijos, sobrinos, nietos, ahijados, enterados, lo que sea, que ustedes trabajan sirviendo a su país. Y háganlo con dignidad, con gusto. Aunque haya personas que denigren la función pública. Aunque haya. Porque finalmente a las instituciones no las hacen las normas legales, no las hacen los códigos de ética, no las hacen tampoco sus altos funcionarios, sus directivos, no. La hacen todo su personal, sus trabajadores. Ahí está la esencia viva de una institución, en las personas, en aquellas personas que han asumido una actitud de servicio, porque uno va al Estado para servir, no para servirse. Y uno tiene que estar ahí. Si está ahí, uno tiene que estar contento, optimista, sabiendo que están haciendo algo por el bien del país, sabiendo que están contribuyendo a que todos rememos juntos por un país mejor en un mar tan turbulento como el que nos encontramos. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿la ética se está flexibilizando entonces? ¿Qué hacer al respecto? Todo comienza por el matrimonio y la familia y le dejan un saludo. Mirko Maldonado, al profesor Ronald Cárdenas, quien fue formador del Instituto del Ciudadano a nivel nacional, muchos jóvenes y con valores al servicio. Esas eran las preguntas y los comentarios, doctor Cárdenas. Muy bien, gracias, Mirko. ¿La ética se está flexibilizando entonces? Sí, y eso es peligroso. O sea, ¿cuál es el peligro? Que se está relativizando la ética y se difunde la idea de lo que es moral o no depende de cada uno. Y no es así. Lo que es moral no depende de cada uno. Tampoco depende de mí lo que es moral o no. De mí mismo, no. Hay, hay cuestiones que son objetivas. En materia de gustos puede haber diferencias, claro. Si es más rico el helado de vainilla o de fresa, si es más rico el café o el té, esos son gustos. Con la de cuestiones éticas, hablamos de cuestiones que tienen que ver con valores, cuestiones que son más trascendentes. Y entonces, si bien es cierto, algunas cosas pueden depender de uno, pues hay, digamos, un núcleo duro de la ética que no depende de cada uno. O sea, hay cosas que dependerán de cada uno, ¿correcto? ¿No? Si mi amigo me pide que le preste plata, si le presto 500 o 1000, es cosa mía. Si me caso o convivo, ya es cosa mía. Pero hay cosas que no se pueden dejar así nomás en la medida que comprometan a otras personas. Entonces, si algo no compromete a los demás, bueno, ya es tu problema. Pero si algo compromete a otro, ahí
ya tiene una implicancia ética. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, ¿qué hacer? Tampoco se trata de imponer, tienes que portarte así, así. No, que en mi época había el servicio militar y tienen que realizar el servicio militar. No. Que deben ser educación cívica en los colegios. No. Lo que hay que hacer es, a través de la reflexión, a través del razonamiento, tratar de llegar a las personas, especialmente a los niños, a los más jóvenes, para que ellos puedan, a través de la reflexión personal, alcanzar la verdad. Porque tampoco se trata de imponer las cosas, no, así no funciona, pues. Así no funciona. Tenemos que hacer que la gente sola llegue a esa comprensión, a ese entendimiento. Y eso requiere, claro, por supuesto, un gran esfuerzo, claro que sí, pero hay que hacerlo. Ahora, y en eso juega una tarea fundamental la familia, sin duda, sin duda. Todo este tema de lo que es ético, pues parte de la familia, aunque ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Al ver familia no se trata pues de que el papá lo sabe todo, no, no es así, pues, ¿no? Es una serie de los años 70, es el otro mundo, no. Aquí se trata de conjuntamente en la familia, con apertura, con diálogo, podamos nosotros desarrollar nuevos caminos. Y a veces pasa que nos desentendemos, ¿no? A veces pasa en muchas familias, ¿no? Entonces de repente uno se va a trabajar, otro se va a trabajar, y quién cuida a los hijos, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad de estar con los hijos, nos vamos a jugar fútbol o nos vamos de compras, ¿no? Y hay parejas que trabajan toda la semana, el sábado o se van a la peluquería o se van al barbero, y el domingo que pueden estar juntos con sus hijos y un día a la semana que tienen niños para estar con sus papás, contratan una empleada para que cuide al niño. No, pues tampoco, ¿no? Entonces hay ahí que asumir una responsabilidad colectiva y eso empieza desde la formación de los más chicos, de las personas que están a nuestro alrededor para poder hacerlo.